Dimos estas cosas y aquí está, nada más y nada menos que su merced papito. Su merced, papito, ¿cómo estás? Qué rico verte, hombre, Armando, ¿no? Armando siempre lo ve uno con una carcajada, esto es lo mejor que puede haber porque definitivamente contagia sonrisas y eso también es una manera de sanar, así que qué bueno tenerte por aquí, hombre, Armando, nuevamente después de tanto rato de que no nos viéramos, ¿ah? Mi hermano, me has hecho falta. Te he Contagioso. pensado mucho. Te he pensado mucho. Además que somos muy solidarios, ¿no? No entremos en detalles. Sí. Bueno, Armando, para quienes no lo conozcan, que me imagino que son muy pocos los que no lo conocen, es un médico, es un colega que se especializó en PNL con los más grandes de esto y fuera de eso desarrolló una cosa que él llamó la técnica Solarte, de la que seguramente nos hablará un poquitico en este live que vamos a hacer hoy. Y por supuesto es una de esas personas que uno, si se sienta a conversar, no quisiera terminar nunca porque tiene tema para todo el tiempo. Así que es una maravilla poder contar con su presencia hoy. Y hermanos, yo estoy muy feliz de tenerte como invitado. Igual, Alejo. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por invitarme a tu fiesta. Qué maravilla. Bueno, mi hermano, entremos en materia, pero antes del tema, ¿por qué no le cuentas a la gente qué es la técnica Solarte? Bueno, a ver, tratemos de hacer sencillo. Creo que un poco de historia para poder entender. Eso. La pregunta, la pregunta desde chiquito, desde pregrado, en estos días escribieron en el chat de los compañeros, 40 años que entramos, hace más de 40 años que entramos y yo no, Bueno, pero menos a mal que pregrado. no están diciendo 40 años casi que salimos, ¿no? No, pues ya son 30 y pico, no se haga que usted también. Entonces, ya estamos volantones. Sí. Entonces, ya llevamos muchos años con una pregunta en la cabeza de por qué la enfermedad crónica es crónica, y creo lo mismo tú. Sí. Y, y, y la respuesta que encontré todos estos años fue porque existe la memoria, pero muchas memorias, ¿no? Memorias celulares, memorias en la longitud de un músculo, memorias energéticas, para hablar así como a lo Alejandro Posada, ¿sí? Memorias musculares, articulares, las memorias episódicas, los recuerdos, y unos grupos de memoria que hay en el sistema nervioso que se llaman reflejos neurológicos. Y esa memoria y esos reflejos neurológicos que activan la actividad eléctrica, que se convierte en actividad química, que se convierte en movimiento, que se convierte en sensación, que se convierte luego en una respuesta fisiológica, que se convierte en conducta y uno ¡prum! Llega el perro arrepentido y mete las patas y nada, no me vuelvo a enamorar. Y luego pasa otra vez el objeto u otro objeto parecido. Como es parecido, se activa la memoria, la actividad eléctrica, la actividad química, la actividad... Ya, no lo puedo repetir más. Ya. Entonces, lo que me di cuenta era que todas las terapias en medicina son buenas. Todas sirven en diferentes niveles. Y yo decía, bueno, y si todas sirven, ¿por qué la gente sigue jodida? ¿Por qué sigue enferma? ¿Por, por qué la enfermedad se le vuelve crónica? La cuestión no es no, ¿por qué se enfermó? No, todos nos enfermamos, tú y yo no entendemos. Entonces, entonces la cuestión no es no enfermarse, sino es ¿por qué la tontera se volvió crónica? Entonces la respuesta que a uno le daban en la universidad y en los libros y los profesores de medicina era porque lleva más de 6 meses. No, y lleva más de 6 meses porque es crónica. No, en realidad es que lleva más de 6 meses porque en ese proceso uno empezó a hacer cosas repetidas. Entender, pensar, decir, sentir, hacer. Pero luego me di cuenta que no era suficiente la voluntad. Póngale ganas. Dígale que no a la torta de chocolate, el helado de coco. Sí. Yo sé que el diablo existe porque lo tientan a uno con el helado de coco. ¿Sí? Entonces,
Entonces, púchale, uno cae en lo mismo, ¿no? Tropecé de nuevo con la misma piedra, las piedras son tantas cosas. Y luego hay recuerdos emocionales, y luego hay enfermedades que usted no tiene ni el recuerdo, ni le sucedió, o sea, como uno estaba virgencito, o sea, no tengo tonteras, y chin, y entonces, ¿por qué se enfermó? Entonces, Sí, entonces, lo que me empecé a preguntar, tú ya me conoces que yo no sé nada, nunca sé nada, yo no, sí, pero lo que sí es que me hago preguntas, ¿sí? Y la pregunta fue, ¿qué es lo que uno se dice? Y luego la respuesta es la forma en que se hacen las preguntas lo que vuelve la enfermedad crónica. qué O bien, sea, qué bien. sí, es, ay, doctor, ¿y me voy a morir? Pues claro. Siguiente pregunta. Y esto que suena como tan horrible, me pasó con mi hermanita de crianza. Le dio un cáncer horrible. Entonces, y luego la abrieron y la cerraron, y luego 2 meses hospitalizado en unidad de cuidados intensivos. Y voy a verle, me dice Yayita, me dice, bandito, míreme con morados por acá en los brazos, ¿no? Que le habían tratado de coger la vena y Claro, complicado. La alimentaban por un tubo anda, por, a la vena, alimentación parenteral. Estaba muy malita. La popó le salía por el abdomen. Estaba muy malita. Y entonces me dice, Armandito, me voy a morir. Ah, no, primero me dice, mire cómo me dejaron. Y ya iba a decir enfermera desgraciada, ¿no? Y cuando va a decir eso, le dije, ¡ay, te decoraron! Se quedó así como, pues sí. Y te sale con la pijama, "Ah, pues sí". Y ya en ese momento se le olvidó la pregunta tonta. Y entonces, y te están salvando la vida, ¿no? Pues sí. Entonces, a veces uno no suelta cosas. No soltó el dolor de esto y se quedó atrapado en el dolor. Ay, es que me hizo. Cuando, pues, pucha, somos desagradecidos. Entonces, uno hasta que no entiende, hasta que no tiene gratitud en el corazón, hasta que no se deja amar. Nota lo que estoy diciendo, no es que uno no ame, porque todos amamos, ¿sí? Ah, yo soy muy amoroso. No, hasta que no se deja amar, hasta que no se da cuenta que uno vino a amar y servir, que ¿sabes el qué? amor es dar, no Eso se le quita decía la un tontera. colega, eso decía un colega nuestro ya fallecido, Fermín Moriano, un español, que él decía, hombre, definitivamente la enfermedad es una manifestación del desamor y sobre todo cuando es una enfermedad degenerativa. Y Mm, realmente cuando uno escucha estas palabras que estás diciendo, definitivamente uno entiende esa frase que siempre nos repitieron y que uno decía esto parece sermón de cura, pero es cierto que es que el amor es la emoción ordenante, la energía más ordenante y es lo que nos permite pasar del caos al orden nuevamente. Es un proceso de lo que en medicina llamábamos, ¿te acuerdas? La negentropía, ¿sí? sí, sí. Entonces, eso ya es fantástico. Y entonces, luego ya Yayita calmada me dice, Armandito, me voy a morir. Yo le dije, pues sí. Me dice, ¿en serio? Pues claro, hermana. Todos nos vamos a ir con Dios. Dice, ¿pero en serio va a morir? Pues mira, estadísticamente te vas a ir primero. Dijo, y se quedó así como diciendo, pues sí. Nota, todo el mundo piensa que se va a sentir agredido. No, estadísticamente te va a ir primero, pero uno no sabe cuándo se va con Dios. El único que sabe es Dios. Entonces le dije, mira, estabas haciendo una pregunta tonta. Me dice, ¿cómo es eso? Sí, mira, la pregunta no es si uno se va a morir, porque todos nos vamos a ir con Dios. Así que no se te ocurra preguntarme si me voy a morir, cómo me voy a morir, de qué me voy a morir, por qué me voy a morir, cuándo me voy a morir. Estas son preguntas tontas. La única pregunta que importa ahora es, ¿qué vas a hacer mientras te mueres? Y abrió los ojos Ujú. y se quedó así. Y ahí es cuando se activa el amor. Claro, claro, Dar gracias, ser feliz. Dejó de dolerle porque estaba con la morfina, no le servía, el fentanilo no le servía. Pobrecita, estaba sufriendo. claro, claro. Entonces, cuando empieza a decir gracias, gracias, empezó a darle gracias a todo el mundo. Entonces, hasta que uno no suelta su tontera de tener la razón, no va a ser feliz, Claro. no va a vivir. Y entonces ahí es donde viene el título de nuestra charla hoy.
Soltar no es rendirse, porque hay mucha gente que confunde eso. Soltar con resignarse, soltar con minusvalía, soltar con no soy capaz, soltar, cuando en realidad soltar tiene muchísimos significados que me parece que son absolutamente fundamentales de entender. Y si entendiéramos que ese soltar se refiere precisamente a empezar a darnos cuenta de que es una especie de madurez la que estamos adquiriendo a través de eso, es una forma de conectarnos con nuestro yo esencial, una forma de conectarnos también quizás con tantas cosas que no logramos superar porque simplemente no nos atrevimos a afrontar y ahí seguirían toda la cantidad de etcéteras que uno quiera meterle a esto, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo hacerle entender a toda la gente que está conectada con nosotros en este momento que soltar no es rendirse? sí. Mira, aquí Tulia Murillo, 1979, que está vestida ahorita. No, yo qué voy a saber cómo está vestida. Dice, soltar y confiar en que la divinidad se hace cargo. Sí, esa es una parte, pero la vaina es como suelto. ¿Sí? Como suelto. Y yo te voy a decir una cosa que en estos añitos he entendido. Es que a uno le pasan cosas, uno porque le van a pasar. Claro. Sí, o sea, ¿cómo es? No se caer un cabello sin la voluntad divina. A mí esa vaina me impresiona. ¿Viste? Yo digo que man, Dios es muy desocupado. Ah, pendiente. Ay, a este no le he vuelto a tumbar el pelo, chin. Sí, entonces, pero luego me di cuenta de esto. Las cosas nos pasan y se nos vuelven crónicas y uno se aferra a tonteras por inocencia y por ignorancia. ¿Sí? Entonces, claro, yo siempre le digo a todo tontera, doctor, que tengo un cáncer terminal. Veamos qué hacemos con esa tontera. ¿Por Ujú. qué? Porque si le digo, ay, como estás de grave, ya lo Claro, terminé de joder. claro, claro. ¿Sí? Además que Entonces, nuestra cultura tiene eso, ¿no? Te van a sí, visitar, ay, cómo te ves de demacrado, por Dios, cómo te acabaste. Y uno, ¡ah! Sí, mi tía sí que sufrió. Ah. Entonces, entonces, ¿qué es inocencia? Inocencia es no saber. A veces uno no sabe que si odiar, que el odio es ese veneno que uno se traga con la esperanza de que el otro se muera. Entonces es que me cae mal. Si cayeran cuenta que cada vez que le cae a alguien mal, se va a producir proteínas inflamatorias, que le sí, va a dar la artritis, el colon irritable, ¿sabes cuál es el colon irritable? ¿No? El síndrome de la motoreta. ¿Sí? Que le va a dar una cantidad de tonteras. Que si cada vez que se enoja porque otro se equivocó, no se está enojando porque el otro equivocó, se está enojando muchas veces es porque no sabe que puede dejar de enojarse por eso. O sea, tal vez alguien le enseñó, si a usted le hacen algo, tiene que, ¿cómo es que dicen por allá? Emputarse. Por allá es que dicen en Medellín. Dicen, tal cual. pero yo no puedo saber si esa palabrota significa que haga y cobre, yo no he podido saber, o solo enojarse. Sí, porque le dicen, empótese, mami. Y la otra dice, ¿y qué? Hay que cobrar. Entonces, estoy diciendo una barbaridad, pero es que esto es para que se rían y la próxima vez que se pongan así, se rían y digan, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Me explico? Entonces alguien le dijo, inocencia, uno aprendió, ¿sí? A Sí, enojarse por tonteras. Y cuando le dijo, usted no se deje, entonces está buscando los problemas. claro, claro. Entonces, Se la engancha, inocencia, ¿no? sí, como desgasta esa vaina. Y la otra es la ignorancia. ¿Qué es ignorancia? Ignorar. ¿Qué es ignorar? Ay, me llamó el Alejandro Posada, que no jodea. Sí, Sí, o sea, me hice el bobo. Entonces, o uno se hace el bobo, ¿sí? O uno no sabe. Entonces, si supiera que cada vez que está enganchado con el diagnóstico, se la hiperactiva la amígdala cerebral y que esa hiperactividad amígdala cerebral va a producir tantos reflejos de inflamación que produce 6 veces más muerte que el cáncer. increíble. Entonces le hace el diagnóstico y trataría de estar contento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para vivir más. Pero en lugar de eso, va a morir. ¿Y qué es lo que está haciendo? Acortando la vida. Pero ahí estás diciendo cosas demasiado importantes, Armando. Es que Armando nos las tira así charladitas, pero va a estar soltando unas perlas que, mejor dicho, nos está diciendo, ojo,
Enojarnos inflama, eso activa las suprarrenales, eso activa el cortisol, el ACTH, todas esas sustancias que ya sabemos que se producen en esas glándulas que regulan el estrés y por supuesto van a hacer que al contrario nos estemos aferrando más. Quien niega la negación entonces la está aceptando básicamente. Y Sí, entonces, ¿qué pasa? Alguien decía, es que soltar es liberar sin perder el sentido, es avanzar sin abandonar el corazón, es tener la valentía y el autoconocimiento suficientes como para despertar la conciencia y empezar a honrar lo ya vivido, pero para hacer la transformación. Yo digo que la enfermedad nos permite, Armando, me corriges, hacer el movimiento de descender hasta los infiernos, porque eso es de sí, alguna manera, y entonces hacer un proceso de caída profunda, pero para luego hacer el proceso de transformación y empezar el camino de ascenso. Yo sí, creo que ahí es cuando empezamos a acercarnos a eso que llamamos la transfiguración, que no es otra cosa que el ascendimiento a un nivel de conciencia superior. sí. Y eso que estás diciendo que, wow, cojo esa frasecita y eso da para hablar 3 meses seguidos. Dos seminarios seguidos. Sí, esto es impresionante. Mira, la transfiguración, el Señor Jesús se lo llevó al monte Tabor y entonces estaba así cuando empezó a brillar y todos se asustaron. Es que mira, cada vez que uno piensa, se le contrae algo, Sí. ¿sí? A mí me da, tú sabes que me gusta mucho cuando estamos en curso empezar, estás acordándote de tu tía. ¿Cómo supo? ¿Sí? Te acordaste de tu esposo y te dio mucha rabia. ¿Cómo supo? ¿Sí? Y es que están haciendo cosas con su cara, cosas con su cuerpo, cosas con su respiración, con la secuencia de parpadeo, cómo se mueven los ojos, y no se dan cuenta que cada vez que uno va al recuerdo, está practicándolo Claro, claro. y se produce un reforzamiento y va a crear una ruta neurológica, un tracto neurológico, una ruta preferencial que hace que el cerebro encuentre rápidamente, mete el recuerdo malo en favoritos y es el primero que se le activa. ¡Tin! Llamada al enemigo. ¡Pim! Sí. ¿Sí? Y cada vez que pasa eso, el cerebro va a encontrar rápidamente el problema. Entonces, cada vez que lo hace, va a contraer el músculo y luego el músculo se contrae y cuando se contrae, termina dando una información del cuerpo al cerebro, bottom up. Y Ujú. esa actividad muscular, que es actividad eléctrica, va al cerebro y el cerebro dice, ¿esto a qué se parece? Claro. Encuentra la ruta neurológica y luego el cerebro empieza a buscar y a producir respuestas inflamatorias hacia abajo. Dicho de otra Escúchalo. manera, Armando, podemos mencionar que se empiezan a activar circuitos neuronales ya creados por experiencias previas y es lo que se llaman engramas en otras visiones, es decir, escenas que quedaron grabadas ahí en el subconsciente y hay algo que las evoca, las recuerda y se activa la misma fisiología de aquella ocasión. Claro, entonces cuando empecé a diseñar psiconeuroinmunoterapia, PNIT, técnica Solarte, que saben, está muy largo, ya entendí que hay que llamar la técnica Solarte y ya, gracias. Es porque mi profesor, John Grinder, en ese momento dice, usted es muy raro, usted piensa muy raro, pero funciona, tiene que ponerle apellido. Y me dijo, tiene que llamarla así. Yo, bueno, señor. Obedecí. Y te acuerdas que yo no me atreví a decirle porque me parecía ego y soberbia. Claro. Pero ahorita entiendo que toca. Entonces, mira, hay, hay que recordar entonces que uno guarda esos recuerdos en patrones musculares, patrones propioceptivos, en tonos de voz, pero que cuando uno saca su recuerdo, uno le activa recuerdo al otro. Entonces, mi estoy enojado, hace que al otro se le active otro recuerdo que él lo puede significar como víctima y me ofendió y me hundí, o como yo no me voy a dejar. Y entonces la gente es la creadora de sus propios sufrimientos. Maravilla, qué maravilla. Sufrir es una elección. Sí, sufrir es cuestión de método. Entonces, entonces hay que tener inocencia e ignorancia. Entonces, realmente soltar es madurez. ¿Y qué es madurez? Es darse cuenta que uno se vuelve mejor Claro, claro. aprendiendo. Entonces, si no tienes dolor, ¿cómo aprendes? Es verdad, es verdad. Y entonces ahí empieza una cosa que yo digo que es
algo así como la elección sin agotamiento, es comprender, es no mostrar esto como un signo de debilidad, sino al contrario, de fuerza interior, no negar lo que fue, sino trascenderlo y de alguna forma como terminar de impactarse uno mismo, pero no como una ruta de escape, sino como el encuentro, el flujo natural de ese cambio que uno desea hacer en un momento determinado, pero que simplemente está acostumbrado por lo que ya dijiste, se están activando esos circuitos y vuelven y se activan y vuelven y se activan. Entonces ahí hay una cosa muy importante y es que la gente empieza a rendirse ahora sí. ¿Y entonces qué pasa Sí. ahí? Entonces, mira, la cuestión es que nos enseñaron a defendernos, o sea, no es culpa mía. Y en el momento en que uno se defiende, ya uno se volvió víctima. Y luego, para quitarse la victimidez, La ¿sí? victimidad. Sí. Armandoñol, Armandoñol, se inventa una justificación. Claro. Y cada vez que te justificas, tienes la razón. Y cuando tienes la razón, pues ya lo asumes como una verdad y entonces ignoras lo que sea diferente a esa verdad. Entonces, cada vez que uno se queja, sufre, tiene la razón, se justifica, critica, se ofende, se acuerda, le duele. Nota, no es que el problema sea que tenga uno dolor, no. Es que me acuerdo, es que me dijo, me miró, me abrió los ojos, ese doctor tan grosero, pudo haberme dicho de otra manera. Sí, o sea, el profesor del colegio sí me sacó adelante, pero él fue muy grosero conmigo. No joda, es agradecido. Entonces, cada vez que uno hace eso, está perdiendo la oportunidad de mejorarse porque el cuerpo, al hacer eso, al justificarse, al tener la razón, crea actividad del sistema límbico para seguirse uno defendiendo y por otro lado, formación reticular para buscar la misma agresión. Entonces está entrenando al cerebro a que encuentre rápido los problemas. Espérate un minutico, voy a traducir un poquito. Bueno, Sistema límbico, entonces amígdala, hipocampo, eso significa emociones y recuerdos, es decir, la memoria de todo lo que nos ocurrió. Y sistema reticular, entonces todo eso que se acumula como esa energía arcaica o ancestral que nos lleva a activar el cerebro reptil, el cerebro que es el de la supervivencia. Y bueno, como sea, muy bonito todo esto, pero tenemos que salir adelante. Y entonces, claro, echa mano a todos esos recursos de cuando peleaba con los dinosaurios, ¿no? claro, y además ese cerebro se encarga de la atención automática. Ok, Entonces, pasó algo, un ruidito, ¡ay, qué fue! ¿Sí? Entonces uno se hace un ruidito y voltea a mirar, pero este es, ¿qué será? Debe haber un monstruo y se va a buscar el monstruo y encuentra el monstruo. claro. Y lo otro es que activa el sistema nervioso autónomo en las respuestas simpáticas. Explícalo. Sí, sí, sí. Las respuestas Es- simpáticas, dilo Esa tú, dilo respuesta tú. simpática tiene que ver con el proceso de activación, aceleración, que no es nada simpático porque eso hace parte del sistema nervioso autónomo, es decir, eso con lo que nosotros trabajamos sin que tengamos que pensar en ello. Por ejemplo, nuestro cuerpo funciona autónomamente en su corazón, no le tenemos que decir cada segundo al corazón que lata, ni al riñón que filtre, ni al pulmón que se expanda, ¿no? Entonces, todo eso lo hacemos desde el sistema nervioso que tiene dos ramas, una simpática, ya lo dijimos, nada simpática, y otra parasimpática que, como lo dice, para al simpático, ¿no? Sí. Y mira lo interesante. Entonces ya tiene uno tres áreas del cerebro dándole estímulos eléctricos, chocándolo, jodiéndolo, y Caos. luego caos y creando memorias. Ok. Y ya luego uno encontrando la memoria, encontrando el recuerdo por entrenamiento que no tiene que ver con la conciencia, que es Ajá. automático. Eso es. Y luego se le activa la red neuronal por defecto, en la que cuando uno por fin se distrajo porque no está trabajando, le llega el recuerdo y empieza a pensar pendejadas. Sí, nunca me ha pasado, ¿no? Nunca, Entonces, nunca, jamás. y entonces ya tiene varias áreas cerebrales echando choques eléctricos. Claro, claro. Y, y luego cuando va a tomar una decisión, las funciones ejecutivas, cómo toma la decisión, cómo organiza las cosas, cómo las analiza, cómo ve, cómo ejecuta,
van Sí, a obedecerle a esas otras áreas del cerebro. Entonces, ay, yo quiero hacer tal cosa, pero es que no tengo la energía. Yo quiero hacer tal cosa, pero no puedo. Yo sí he querido perdonarlo, pero es que es que lo veo, me siento, ay, me da una cosa, ¿sí? Yo sí, sí quisiera, pero me da mucho miedo. Entonces, ya en ese momento, lo que estoy diciéndoles es que o uno suelta o se muere. claro, Así, claro. ¿sí? Entonces ahí viene la gran pregunta, Armando, porque se van formando cosas en el subconsciente, nos vamos tratando de echarle tierrita a la cosa, pero no solucionamos, no comprendimos, no entendimos lo que estaba ocurriendo y eso no significa que hubiéramos trascendido eso que nos ocurrió y en algún momento cuando la memoria se conecte con algo que estás viviendo que se parece a aquello, va a surgir todo a flote en ese momento y se desencadena todo ese comportamiento en el cuerpo que por supuesto implica que empecemos a soltar. Y aquí es Sí, donde empezamos a darnos cuenta. ¿Y cómo empezar a soltar? Es una especie de desapego con amor, es no resistencia al crecimiento, es darnos cuenta de que en verdad en nosotros radican las posibilidades de cambiar el significado de las cosas, es decir, de resignificar. Por eso lo dijiste ahora, es un amor maduro, es no sí, retener, es cambiar la compañía por posesión, ¿no? Empezar a sí. darnos cuenta de que hay tantos significados de esto. Y yo creo que ahí la primera parte importante es que uno no tiene nada. Ajá, Y en un nivel uno como que tiene su nombre. sí, En un nivel, en otro nivel ni tampoco. ¿Sí? Entonces, como que, ¿qué tengo yo? Yo tengo mis recuerdos. ¿Qué claro. tengo yo? Mis emociones. Pero es que cambio. A veces estoy súper contento y luego con el dragón afuera. Con el dragón afuera. Entonces, a ver, en realidad uno lo único que tiene es el futuro. Ajá. Y Eso es bien especial. No tiene sí, el futuro. Eso me encantó esa frase. sí, porque mira, la gente se le olvida algo y ya desapareció su sistema. Tenía dos pacientes tuve con artritis reumatoidea que desarrollaron demencia precoz. Wow. Y entonces se les olvidó y se le desapareció la artritis. Y decíamos, la sobrina una, mi tía, desde que se volvió, desde que le dio la demencia, se volvió hasta buena gente. Se le olvidó que era mala gente. Se le olvidó por qué se defendía toda hora. Nota, inocencia e ignorancia. Entonces, lo bueno lo ignoraba para enfocarse en las cosas que no le gustaban. Muy Ajá. rica la torta, pero me sirvió demasiada. No joda, colabore, agradezca. ¿Sí? Ay, no, no. Usted, ¿por qué? No. Y empieza uno a ponerle peros a la vida. Entonces, claro, ¿yo qué les digo? ¿Cómo soltar rápido? Hay varias técnicas. Por ahora, lo que hacemos acá. La primera es, no joda, ya deje de tener la razón, deje de justificarse. O sea que se equivocó, sí, se equivocó. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo único que tiene? El futuro que va a hacer. ¿Qué voy a hacer mientras me muero? Seguir jodiendo porque otro se equivocó. Es que eso no tiene perdón de Dios. No, pues ya sabes más que Dios. No joda, ¿sí? Colabore. Colabore. ¿Y qué es colabore? ¿Qué tengo que hacer para yo tener buena vida? No cómo voy a seguir amargándome porque el otro se equivocó, ¿sí? Es que se murió, si se murió amor por otra. Mm, sí, ya, ¿sí? Ahora, ¿cómo sigo viviendo? ¿Sí? Eh, es que se equivocó el doctor. Sí, pero quién sabe si sí o si no. O sea, no sabe usted tanto, pues. ¿Sí me explico? Y en Sí, ese momento, cada vez que uno hace eso y empieza a pensar en qué es lo que yo quiero sentir el próximo segundo, porque si me siento mal ahora, es la señal de que me estoy jodiendo en ese segundo. sí, sí, sí. Entonces, ese apego al sufrimiento, como si eso fuera a darle más plata. Si sufrir diera plata, más de uno sería millonario. No joda. Sí. Bueno, pero aquí viene una cosa también que me parece muy significativa, Armando, y me lo estaban escribiendo por aquí por el interno en el WhatsApp. Sí, ¿cuántas veces soltamos? Pero lo hacemos apenas momentáneamente y 3 o 4 meses después vuelve a la memoria esa información y eso significa entonces que no solté. Entonces les voy a dar una respuesta.
tóquense así y digan, nunca me ha pasado. Nunca me pasa. A todos nos pasa por esas rutas neurológicas que les decía, ¿sí? Ajá, Entonces sí, tenemos una formación reticular entrenada, un núcleo ok, accumbens entrenado, ¿sí? Todas esas áreas que les dije ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Entrenadas a buscar el problema. Entonces usted va a soltar. claro. ¡Om! Y Oh, luego cuando se descuida, alguna ruta neurológica se activa y uno va a acordar. Entonces, claro. la manera de ser feliz no es hasta que no esté sano, no, es cuando se me da la gana de que voy a soltarlo, así sea difícil, así parezca imposible y así más nunca haya podido, ¿sí? Entonces, aunque yo no haya podido, lo importante es que estoy aprendiendo a quitármelo. Y en ese proceso es cuando llega, ¿cómo es la trascendencia? La trascendencia es humildad. Sí, me equivoqué. Sí, el otro se equivocó. Sí, fue grave. Sí, es horrible. Sí, no tengo idea de cómo perdonar. Sí, me va a morir. Pero eso no es lo que importa. Simplemente es decir, somos deliciosamente vulnerables, Armando, ¿no? Y el problema es reconocer que somos vulnerables. Ahí es cuando nos damos cuenta de que no se trata de resignarse, sino de alinearse. Y así como cuando uno Alinearse. lleva al carro a que lo alineen y lo balanceen, pues hombre, eso es lo que toca hacer con esas emociones, con todos esos recuerdos que tenían un significado complejo y difícil, pero que simplemente uno resignifica en un momento determinado y entonces cambia la concepción. Yo he visto trabajar Armando en muchas cosas que a mí me parecen sorprendentes, porque a veces en un momento de esos de medio trance, de estados ampliados de conciencia, él da una instruccióncita de esas como no joda, colabore, pero no joda, colabore dicho de una manera científica, entonces Sí. eso impregna e impacta tremendamente y la persona se levanta como, wow, ¿aquí qué pasó? ¿Y qué se hizo? Simplemente fue a un archivo del disco duro y resetear ese pedacito y llenarlo con una información completamente distinta. Exacto. Entonces, claro, acá viene lo lindo, lo lindo, lo lindo, Alejo. Es, somos muy frágiles, pero no somos. Estamos inventándonos a toda hora, ¿sí? Estamos creándonos. Y entonces, pues, el proceso de uno crearse, pues uno se equivoca. Claro. Y tal vez no se está equivocando, ya dejó de darme látigo, sí, perdona, señora, tu pueblo, sí. Y entonces digo, ok, sí, mi primer reflejo fue darme látigo. Espera, uno más, sí, no, pues ya voy a parar. Ya no me voy a dar 200, sino esos 3 o 5. Bueno, otro más, ¿sí? Y ya. Y ya luego ¿te acuerdas que decía inocencia e ignorancia? Ujú. Inocencia es yo que no estoy viendo en esto que me está pasando. Porque es que uno no entiende las cosas mirando hacia atrás. Claro. Uno las entiende es hacia adelante. Ujú. Es que y dice, es que esto fue horrible. Y luego dice, menos mal que pasó eso porque eso me protegió. Entonces, Claro. púchale, claro. Y yo mientras tanto sufrí cuánto tiempo, ¿sí? Y cuánto me enfermé, y cuánta plata perdí, y cuántas oportunidades, y cuánto jodí a los que amo. Y cuánto tiempo precioso desperdicié, ¿no? Sí, Es que mira que ahí acabas de decir una cosa muy interesante, es ver hacia allá. Eso significa proyectar. Mucha gente se queda en tratar de atraer algo y ese solo intento implica que se está reconociendo como incompleto. Entonces, más que atraer, hay que proyectarse para poder generar desde el interior aquello que tú necesitas, ¿no? sí. Y te voy a decir algo que es tenaz, y tú lo estás diciendo fantástico. Para materializar hay que soltar. Qué, qué bien. Creo que fue Gonzalito que alguna vez le oía que le decía, si coge el jabón y le aprieta acá, Gonzalito Gallo, y le aprieta acá, si aprieta mucho el jabón se le va, Sí. ¿sí? Entonces tiene que usted, igual en la vida, todo lo que usted, sígueme la corriente, diga, deme, deme.
Y cuando pone la mano aquí, pues usted recibió. La cuestión es que cuando uno está sin soltar las vainas, ¿sí? Mi problema, mi situación, mi historia. Nadie me entiende, todos me odian, mejor me como un gusanito. Cuando no está aquí, ¿sí? Dice, deme. Y le dice a la vida, deme. Y le dice, deme. Y- Y la vida le dice, coja. Y uno, sí, pero ¿cómo? Pues suelte. Ah, no quiero. Ah, pues no joda. ¿Sí? Entonces, tal vez no sé por qué me está pasando algo. Y tal vez estoy sufriendo mucho por eso, pero lo único que puedo hacer es agradecer. Elemental. Entonces, elemental, ¿por qué? Porque si yo quiero que me vaya bien hasta que no suelte, no voy a ser mejor. Claro, a veces nos toca ir al pasado a borrarle recuerdos. Claro. A veces nos toca ponerle nuevos recuerdos a futuro. A veces nos toca cambiar una ruta neurológica. ¿Sí? ¿Sí? A veces toca cambiar una respuesta fisiológica. ¿Sí? A veces le toca enseñar a la persona cómo afrontar y enfrentar las situaciones desde una postura diferente, ¿no? Y en todos hay una vaina muy interesante que se llama humildad. ¿Y qué es humildad? Andar en verdad. Hermano, es que estás tocando unas cosas que es cierto que dan para seminarios completos. Sí. Andar en verdad, eso es humildad. Y por algo decía ese maestro mayor, la verdad os hará libres, ¿no? Sí. Yo creo que cuando uno empieza a interpretar esas cosas, que, hijo de madre, yo no sé si te pasa lo mismo, Armando, pero yo a veces veo a partes de la Biblia y son un libro de medicina, son un libro de política, son un libro de economía, son un libro de cualquier cosa que uno quiera, todo está ahí representado en una cantidad de darditos que uno Sí. ni siquiera intuye inicialmente, pero que cuando se toma el tiempo de reflexionar, empieza a entender que hay una cátedra completa allí guardada. Y wow, esto ya es tremendamente revelador, ¿no? Dios es muy desocupado. Ese man es muy desocupado. ¿Por qué? Tanta gente en tantos años es diciendo lo mismo y con verdades neurofisiológicas. Cuando lo ve como neurofisiología, dice, wow, ¿cómo lo ve como política? Oh. Cuando lo dice, tú me estás hablando a mí. O sea que eso no fue un humano el que escribió esa vaina. Usó las manos de los humanos. Entonces, Definitivamente. mira las cosas. O uno se vuelve humilde o la experiencia se va a repetir. Entonces, humildad puede que en alguna ocasión sea dar la mejilla, ¿no? Pero yo no sé, yo en mi alucinación digo, mostrar la otra mejilla es mirar otra cosa que no estaba viendo. Cuando di la otra mejilla estoy viendo lo que no estaba viendo. No es solo cáscame, ¿sí? Sí, claro. Sino dejar de ver lo mismo. Sí. Entonces, mientras uno tenga la razón, va a tener un amor inmaduro, una percepción inmadura. Bueno, y aquí quién es maduro, pero sí, yo no he podido. Pero mientras uno tenga la razón, va a ser el niño de 2 años que dice, mi papá no sabe. O el de 4 años que, ay, mi profesora de kinder sí sabe, mi papá es un pendejo. ¿Sí? O sea, Y, o sea, y ya cuando se gradúan en la especialización, dicen, el profesor es un pendejo y ellos saben. Y luego al primer problema, profesor, auxilio. Y ya se dan cuenta que los pendejos eran ellos. Y Armando, espérame, qué pena te interrumpo un no, no segundo, es que contrólame. pero es que te vas, sí, exacto, te vas por allá elevando muy, muy chévere y tenemos entonces, aquí vuelven y me bombardean a mí y me dicen, bueno, entonces, ¿cómo identificar cuándo soltar y cuándo rendirse? Ah, la respuesta es muy sencilla, a toda hora. Porque es que la vida son percepciones, ¿sí? Hay gente que está, puedo decir una barbaridad, pero está comiendo mierda y se cree fantástico, Claro. ¿sí? Y todo el mundo está sufriendo por ellos, pobrecito, y el otro, no, yo estoy súper bien, ¿sí? Entonces, uno no sabe. Y yo me imagino como Dios lo mirará a uno diciendo, ay.
Ay, te necesito varias vidas. Yo me imagino a Dios diciendo, y este Dan, ay, no, no tú, no, yo. Ay, en Instagram hablando, ay, como si él aplicara mucho. Si yo me Sí. imagino a Dios diciendo, ay, Armandito, te falta tanto. Entonces, uno tiene que hacerlo día y noche. Ujú. Y cada vez que se da cuenta es, ¿de verdad yo tengo la razón? ¿Será que me estoy equivocando? ¿Qué tengo que aprender? Porque cada vez que lo haces, sueltas un poco. Y entonces puedes decidir que no necesitas ni venganza, ni dolor, ni odio, ni rabia, ni sufrimiento. Y que sí te dolió, pero pues puedo perdonar. ¿Por qué? Porque es que no me vuelvo mejor. No me estoy volviendo más sano, o más inteligente, o más feliz. Y hay gente que hasta que no perdona no empieza a tener dinero. Hasta que no se perdona. Claro. Qué tan interesante eso, cómo las emociones nos atrapan, ¿no? Uno cree que uno atrapa las emociones, pero No. realmente las emociones nos atrapan a nosotros. ¿Pero por qué? Porque están encontrando un terreno permeable, porque encontraron que definitivamente habíamos preparado con todo nuestro comportamiento anterior, con todas las emociones no resueltas, con gestionar de manera inadecuada todo eso que nos fue ocurriendo, fuimos preparando un terreno inadecuado para que entonces la semilla real no brotara y simplemente surgiera la maleza. Los campesinos le dicen bueneza en medio de todo y dicen, no, un momentico, si esa maleza la ponemos, la arrancamos y tal, la compostamos y entonces puede ser bueneza y de alguna forma eso nos va a permitir mejorar un poco lo que estamos cultivando. Y un poco es esto, ¿no? Cuando Sí, soltamos, cuando perdonamos, cuando dejamos atrás lo que nos perturbó, lo que generó turbulencia en un momento determinado, pero hacemos el proceso de aprendizaje, de tratar de comprender, de ahí la importancia de que el doctor sea docente, eduque, haga que su paciente comprenda lo que está ocurriendo, porque ahí ya lo que sigue es la labor que a él le corresponde, ¿no? sí. Y es que tiene que ser así. Los médicos tenemos que enseñar porque el paciente tiene inocencia e ignorancia. Sí. Y si uno de médico le dice, no coma gordos, porque el colesterol y que las coronarias, pues madre, y le ponen el chicharroncito de pollo ahí y uno, ay, pero un poquito nomás, voy a ignorar lo que sé y Sí. hacerme el inocente. Ay, Dios mío. Entonces, claro, y yo por eso, todos los procesos con mis pacientes, todos los comienzo entrenándolos. Igual cuando estoy entrenando a los médicos, y igual cuando estoy entrenando a los pacientes, porque la vida, a ver, sanarse es fácil. Y suena una cosa muy rara y loca lo que estoy diciendo. Pero es una manera, no, no es de soberbia, es que sanarse es fácil es porque el cuerpo se está reparando todo el tiempo. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, si se está reparando todo el tiempo, es como cuando, ay, ¿por qué no le sana la costra? No le sala esa cosa, porque cada vez que tiene la costra se la arranca, se la come, ¿sí? Y se la come. Y luego así. Sí, entonces, pues claro, no le sana, pero si usted la deja quietica va a sanar. Entonces, el cuerpo se repara. En menos de un año han cambiado todos los átomos. Todos los, no solo las células, los átomos. Todo el cuerpo es nuevo. Entonces, ¿qué hace que la enfermedad se vuelva crónica? Que uno no suelta, que uno tiene la razón y que somos creadores de nuestra realidad en la que por inocencia y por ignorancia creamos futuros y acomodaciones del sistema, de todos los sistemas corporales para ese futuro que estamos creando. Armando, Entonces, cuando tú vas creando ese futuro, y entre otras hago un paréntesis porque entiendo que dentro de poco vas a hacer un taller así. respecto de esto, ¿no? Que me encantaría que nos contaras de tu taller y de lo que vas a hacer porque es que, a ver, nos cansamos de llenarnos de información y de cosas absolutamente maravillosas, sorprendentes, pero venga pues papito, ¿cómo es que dices? Su merced papito, póngalo en práctica, vamos a hacerlo. ¿Qué haces en ese taller? Bueno, el taller es de soltar. Qué maravilla. 5 de octubre en Bogotá, así que
Ya tienes donde llegar, Alejito. Qué maravilla. Voy a poner Cordialmente aquí 5 de invitado. octubre, cordialmente invitado. Sí, Qué señor. maravilla, Sí, excelente. sí, no, Todo además es con el que a mí me patrocinio gusta de tenerla. PNI Técnica Solarte. Sí. Sí, entonces, eh, mira lo lindo, es que no es suficiente las ganas y no es suficiente la conciencia. ¿Por qué? Porque en el momento que cambia la atención, ardilla, ¿sí? ¿Sí? Ya la conciencia fue para otro Ya, lado. claro, ¿Sí? ¿Y por qué la conciencia ha sido entrenada con los recuerdos? Entonces, ni ganas ni conciencia y ser inteligente tampoco es suficiente porque a veces el problema es que la gente es inteligente. Por eso a veces los humildes son los que se ganan el reino de los cielos, ¿no? Son los que viven felices, claro. porque los que se las dan de inteligente joden por tonteras. Entonces, nunca me ha pasado, nunca me ha Nunca, pasado. nunca, 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 nunca. Entonces, entonces de los que son como niños, ¿no? De los que son... Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a divertir. Y nos vamos a divertir como locos. ¿Por qué? Porque, pues para ponerlo a chillar es fácil, ¿sí? Sí. Sí, sí. No, te iba a decir, hacer una broma así como... Le voy a decir una palabra otra para que le duela. Dian, hipoteca. No, no, toma, respira. Sí, entonces, claro, tenemos tantos recuerdos y reflejos neurológicos que hay que quitarlos. Pero no necesito sufrir para quitarlos. De hecho, pues hay gente que dice la catarsis es buena. Sí, sí, un poquito de dolor, sí. Pero es que ya la gente viene con tanto dolor que encuentra el dolor fácil y luego dice, mi niño herido. Sí. Es que chiquito me dejaron de caer de cabeza varias veces. Ah, el niño lo tengo herido. No joda. Lo que Colabora. me importa, colabore, agradezca, lo que me importa es el futuro. Entonces, ¿qué vamos a hacer en ese taller, Alejito? Ahí vas tú, y ahí yo también, porque yo estoy haciendo terapia, yo me estoy haciendo terapia, yo aprovecho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar borrando historias del pasado, pero sobre todo creando fortalezas. Claro. Qué bueno Entonces, eso me encantó. Creando fortalezas. Que es sí, gran parte de lo que vamos perdiendo cuando asumimos esto, o sea, resistiéndonos y de alguna manera resignándonos y entonces rindiéndonos, ¿no? rindiéndonos. Entonces, cuando tú decías soltar no es falta de valentía, es Ajá. que uno no suelta, es porque le da miedo. Ujú. O sea, que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Y claro, lo que necesitamos es valentía. Lo que necesitamos es fortaleza interior. ¿Sí? Ay, Natalia preguntó, ¿dónde podemos encontrar información? Eso es. Entonces, chingili, arribita, Aquí ahí, arriba. y PNI. escribes PNI Técnica Solarte. Tú te lo sabes mejor que yo. Sí, sí. Entonces, gracias. Entonces, ahí escribes, quiero ir al seminario de Bogotá, Y 5 de por cierto, octubre no te comienza. saltes otra cosa que decía ahí, que decía, ¿y cuándo en Medellín? O sea que ahí, Ah, ahí te lanzo pues el dardito a ver si nos organizamos uno hoy aquí en sí, Medellín. tenemos que organizar. Ahorita estaba pensando eso, que Sí, sí, vale la tenemos que pena. hacer una cosa en Medellín. Y Vale la Medellín pena. lo quiero mucho. Y además que están mis amigos. Bueno, ¿qué más? Entonces es darnos cuenta de las cosas de lo que no nos damos cuenta y luego tener la valentía. Porque es que de alguna manera todos sabemos lo que hay que soltar. Qué ¿Y por bien. qué no lo hemos hecho? ¿Sí? ¿Y por qué no lo hemos hecho? Bueno, hermano, nos va a tocar hacer gira porque están diciendo ¿y cuándo en Manizales, cuándo en Bogotá, cuándo en Cali? Mira, o sea que, bueno, nos tocó de gira, hombre, Armando, o sea que ve preparándote para que saques fuerzas, yo no sé de dónde. Ay, Dios, ¿cierto? ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, no, mucho, mucho, mucho por hacer. Y mira, yo creo que toda la excusa, todo el soltar, que es esa excusa de ser felices,
es también esa excusa para poder hacer feliz a los que uno ama. Qué bien, qué bonito eso. Mm. A veces nos buscamos la excusa para que los otros nos hagan felices y se nos olvida que también es la pregunta de siempre, ¿qué espero yo de la vida? Pero también, ¿qué espera la vida de mí? ¿Qué está esperando la vida de mí? Mira, yo digo que cuando tanta gente nos escucha, capta lo que estamos queriendo decir, tratamos de dejar este mensaje profundo y nos invitan a tantos cielos que nos están invitando hoy, pues imagínate qué maravilla, Armando, uno poder decir, hombre, sembramos esta semillita, pero obviamente quienes siguen cultivándola son los que recibieron esta información. No se trata simplemente de recibirla, eso hay que cultivarlo, hay que Sí, trabajarlo, hay que ser responsables, si se quiere, con la información con la que estamos brindando en un momento determinado. Esto es maravilloso, es muy rico poder hacerlo, pero qué bueno que también lo multipliquemos y cada uno de nosotros se debe convertir en un multiplicador de palabras tan sabias como las que nos está compartiendo Armando hoy. Me parece bellísimo eso que estás haciendo, además con toda la generosidad y lo que siempre te caracteriza. Qué maravilla. tan bonito. Gracias por ver en mí lo que hay en tu corazón, mi Alejito. No, Porque también es lo que tú haces. Dando es como se recibe, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque es que si uno no apoya al otro, tampoco se está apoyando a sí mismo. así es, tal cual, tal cual. Y como decía Padre Pío, no entraré al cielo. Y Máster también decía, hasta que el último de mis hijitos estén. Yo decía, púchale, que, ay, qué man tan desocupado, se quedó por acá fregando. Es, La toca trasnochar, ¿no? sí, va a tocar trasnochar, porque yo decía, solo conmigo ya tiene el hombre para sufrir. Entonces, todos Oiga, estamos, que se entre, colabore, no joda. sí, porque todos estamos aprendiendo y la vida es experiencias y las experiencias son aprendizajes. Cierto. Entonces, cuanto más rápido uno suelte, ay, me miró feo, pero si me quedo sufriendo porque me miró feo, pues ya me dañé la fiesta. Entonces Claro, la pregunta es, ¿qué va a hacer mientras se muere, no? sí, ¿Tener la razón o paz en el corazón? cierto, cierto, cierto. Armando, mira que es que empezamos a conversar y esto se hace tan entretenido, tan charladito, tan sabroso, como decimos aquí, que se nos va pasando el tiempo y qué tal. Primero, déjame hacer un paréntesis para hacer dos o tres anuncios de esos, ¿cómo es que dicen? Publicidad política pagada, ¿no? Anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales. Lo primero, por eso les colgué ahí el teléfono 310-654-4010, porque el próximo martes 29 de julio a las 6:30 de la tarde hacemos nuestra charla acostumbrada del mes en el edificio Square. En una de esas va a tener que estar Ah, qué Armando aquí chévere. presente también. Y Listo. esa va a ser sobre pasar de la teoría a la acción, nutrición que funciona y lo vamos a hacer con Nati Roberts. Ah, Inscríbanse quienes puedan asistir de manera presencial en este teléfono porque apenas ahorita abrimos las inscripciones y ya está casi copados los cupos. Es que esto es inmediato, pero sí. sé que va a ser un encuentro maravilloso con Nati Roberts, así que martes 29 de julio, 6:30 de la tarde. Por otro lado, les comento que mañana tendremos un live de esos extras con un ser maravilloso que muchos de ustedes conocen, que es Susana Majul. Estaremos Ay, tan 6 y bonita. 30 Me le dan hablando, saludos cariñosos, pero por porfa. supuesto, vamos a hablar de la luz y el color, el sonido como herramientas de sanación y eso va a ser absolutamente fantástico también, así que mañana 6:30 de la tarde haremos ese live. Bueno, ahora sí, entonces la pregunta es, Armando, ¿por qué no nos dejas unos pequeños tips para poder decir, empecemos a soltar? Cuatro o cinco tips que tú consideres importantes y que digas, listo, para empezar a soltar hay que hacer esto. Recordemos, soltar significa transformarnos, soltar significa evolucionar, soltar significa desarrollar el plano de conciencia mucho más allá de, y soltar significa que vamos a asistir a este encuentro con Armando Solarte el 5 de octubre. Ah, yo feliz de ver a mi amigo. Ah, yo feliz. Pues mira, sencillo. Uno, ¿por qué no suelta? Porque tiene estreñimiento. Entonces, de la fibra. No, pero sí tiene estreñimiento, un estreñimiento adentro, ¿no? Se está comiendo todo eso que debería. Movimiento emocional.
emocional, físico, mental y espiritual, porque perdonar es también la mezcla de todo eso. Y entonces, como no suelta, pues no le entra. Entonces, aquí la clave, sencillo, darnos cuenta de algo. Todo lo que nos pasa, todo tiene que ver es con entendimientos. Bien, ¿Mm? Entonces, ¿cómo hago? Pues si sé que mis problemas son por inocencia e ignorancia, ¿sí? ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo? Con razón me pasa. Uy, ¿sí? Y en ese momento es que empiezan a hacer las cosas fantásticas. Y yo siempre les hago una pregunta, la verdad es que esas dos cositas, esa preguntica es clave. Dos preguntitas te voy a hacer. No, quiero hacer, sí, dos preguntitas. La primera es, ¿qué va a hacer mientras se muere? Porque es que uno no sabe cuándo se va a morir, claro. ¿sí? ¿No has notado que últimamente se ha muerto gente que antes estaba viva? Estaba viva, claro. Sí. La verdad es que sí, es que uno lo ve y uno como médico sí, sí. Y tú y yo nos entendemos, como si súbitamente hay uno. Y este que no, se murió y que pues ni idea. Entonces, como uno no sabe cuándo se va, ¿cómo es que dice en la Biblia? Llegará como el ladrón en la noche, ¿sí? Entonces, yo no sé si me va a morir dentro de un minuto y yo sufriendo en este minuto, ¿no? ¿Sí? Y lo vemos con nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuántos nos llegan terminales que tenían un mes de vida, 2 meses de vida y nada, que se mueren, 5 años después siguen por ahí? Entonces uno dice, a ver, eso no lo sabe nadie. Claro. Así que nunca me va a pasar nada. ¿Sí? Entonces, humildad es darse cuenta que uno es frágil. Punto. Entonces, ¿qué va a hacer mientras se muere? Joder, joder o poder. Joder o vivir bueno. Y a veces, como mi abuelita decía, al bagazo poco caso y al cagajón poca atención. Qué bien. Y eso suena tan poderoso, es ¿por qué le gasto atención a algo que no me va a volver ni más sano, ni más feliz, ni más bueno? ¿No? O sea, qué Pues tontería. primero, Esa es la primera. entendimiento y entonces tener en cuenta esas dos palabritas, inocencia, ignorancia, ¿sí? Es decir, necesitamos el conocimiento con comprensión, Con no comprensión. simplemente llenarnos de datos, sino comprensión amorosa de lo que nos está ocurriendo y eso de alguna manera se conjuga con la humildad y empezar a poder para poder, no para joder. Sí, y acá viene, tú eres muy inteligente. Yo oigo un poco palabras y él dice, pero, pues sí, ese era eso. Y lo segundo es, ¿qué quiere? ¿Tener la razón o paz en el corazón? Sufrimos porque tenemos la razón. Sufrimos porque creemos que tenemos la última palabra y que no nos equivocamos. Cuando la verdad evoluciona, las verdades que teníamos de niños han cambiado. En medicina sí que cambian las verdades, ¿no? Uf, Mira, el uf. regalito que me hice en estos días. Me hice este regalito, ¡Uy, qué maravilla! Me la dice última edición. ¿en qué edición vaya, hombre? Esta está en la 21. Uy, imagínense qué barbaridad. No Sí. voy a decir con qué edición estudiaba yo la medicina. Eh, entonces, yo te entiendo, por eso tampoco lo voy a decir. Entonces, ya la encuentras 40 años, en fin. Claro, Entonces, sí, 30 años de graduados y 40 años en ese estudio. bueno, Y, pero, nota, si la verdad cambia, tal vez el evolucionar, el ser mejor, el ser más feliz, el ser más próspero, implica que yo estoy abierto a que no sé y que estoy aprendiendo. qué maravilla. Entonces, no aprendes hasta que dejas de tener la razón. Yo lo digo como reconocerse deliciosamente ignorantes. Me gusta mucho, me gusta mucho. Es disfrutarse la ignorancia y disfrutarse la inocencia. O sea, ¿para qué me voy a defender si me equivoqué? Más bien corrijo. Gasto mucho tiempo y todas las defensas que yo hago tratando de convencer a los demás de por qué me equivoqué, ni me creen.
Sí, 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 sí. Los amigos, ¿cómo es? Los amigos, los enemigos no me van a creer lo que yo digo. Los enemigos. Y los amigos no les importa. Pérdida de tiempo. Armando, hermano, se nos fue el tiempo. Qué barbaridad. ¿Cuándo pasó esta hora? Yo no me di cuenta. La Yo no verdad, sé, pero yo he estado feliz. yo miro esto y digo, pero ¿cuándo se nos fue este tiempo aquí? Como ven, lo que decíamos al principio, conversar con Armando resulta demasiado divertido. Y a mí me parece que una de las características de un buen docente, de alguien que realmente cumple la función del docere, del que educa, es desarrollar el buen humor. El buen humor tiene que ser material de aprendizaje y realmente yo creo que eso es lo que podemos vivir con Armando en estos talleres que organiza y que de verdad te va a poner la zancadilla para que lo hagamos en Medellín y Listo. hagamos cosas que yo sé que podemos llevar a otras partes, porque hay gente que obviamente no puede desplazarse o que tiene dificultades, pero qué bueno poderlo multiplicar y hacer que este esfuerzo que estás haciendo realmente se magnifique mucho. Hermano, Gracias, mi pues amigo. hombre, a mí no me queda más que agradecerte, que admirarte, que de verdad reconocer en Armando un ser integral, un ser muy especial, un ser que conjuga ciencia, conciencia y una muy buena dosis de humor que nos permite de verdad meternos un poco más profundamente en esto del conocimiento y que definitivamente es un paso a seguir para poder encontrar esa verdad que todos estamos buscando. Así que, de nuevo, mi hermano, muchas gracias. Este live va a quedar colgado en el portal de ambos. Yo enseguida te voy a poner como colaborador para que aceptes y quede ahí Gracias. en Sí. tu portal. Va a quedar posiblemente en el canal de YouTube. En fin, va a quedar por todas partes para que de verdad, nos propongamos multiplicar esta información. Qué rico que todos Sí. los que estuvimos aquí y los que van a ver esto luego en diferido, que son muchos, Sí. compartan esta información porque de esa manera seguimos sembrando redes de conciencia, que es a lo que le apostamos la gente como Armando o como yo. Alejito, cuando yo voy a estar con Alejo, me dio una alegría muy grande. Mi hermano, te quiero mucho y te admiro, te respeto. Y entonces esto ha sido muy bonito. Y la verdad es a qué horas pasó una hora. Sí, Pucha, qué miedo. Y gracias por ver en mí lo que hay en tu corazón y a todos. Y la verdad es, miren, ¿saben por qué hacemos esto? Porque si uno no está haciendo esto a toda hora, se va a claro, distraer. claro. Por eso es que nos conectamos, por eso es que averiguamos, por eso es que preguntamos, por eso es que la vida es dar y recibir. Así es, así es. Siguen preguntando cómo contactar a Armando Solarte. Mírenlo, aquí arribita nos dicen PNI Técnica Solarte. Métanse por esta su página en Instagram y allí van a tener toda la información que necesitan para que no se pierdan esta oportunidad tan maravillosa. Así que extraordinario. Gracias. Y hermanos, yo creo que esto queda para una segunda parte porque es que siempre nos quedamos corticos, o sea que Sí, ahí te dejo la inquietud, ¿no? ay, qué excusa para volvernos a ver. Qué maravilla. No busquemos Sí. excusas, encontrémonos porque la vida nos brindó estas oportunidades y nos hizo felices compartiendo lo que sabemos, ¿cierto? Gracias, gracias, mi hermano. Gracias, que Dios te bendiga, que sigas sonriendo. Y recuerden todos, ¿qué quieren? ¿Tener la razón o paz en el corazón? ¡No joda! No. Colabore, agradezca. Hola. Chao, chao. Feliz noche Chao, mi para hermano. todos. Dios te bendiga. Feliz Chao, noche. chao. Pórtense bien. Sean buenos si pueden.